Para comprender la historia de la filosofía conviene que aprendamos a saltar desde Sócrates y Platón hasta Robespierre y la guillotina. La guillotina, un invento de alguna manera de los filósofos. Una de las pocas cosas que inventamos los filósofos, podríamos decir. Y desde allí saltar una vez más hasta Kant y el corazón del proyecto político de la Ilustración. Un proyecto que quedará incompleto hasta que no demos un salto más hacia Mars. De todo ello nos ocuparemos en este y en los próximos capítulos. En el capítulo anterior habíamos reflexionado sobre el concepto de libertad y de alguna manera sobre el concepto de ley. Y lo habíamos hecho trayendo a colación un texto de Platón en el que Sócrates nos explica que si está ahí sentado en la cárcel no es porque tenga músculos, tendones y articulaciones en los huesos, no es porque todo esto haga palanca para permitirle doblar las piernas y permanecer allí sentado, sino que está ahí sentado sin escapar de la cárcel porque lo considera justo. Y habíamos entonces aprovechado para reflexionar qué es lo que tiene de misterioso y de profundo esto de que alguien pretenda que está haciendo lo que está haciendo porque lo considera justo. Es decir, no porque tenga huesos articulados, tendones y músculos, pero tampoco porque tenga otros resortes que tiran de él para comportarse de esa determinada manera, como por ejemplo el hecho de que pertenece a un determinado pueblo histórico que está educado para comportarse así. Al hecho de ser religioso, o rico, o pobre, o hombre o mujer. Todo esto podría considerarse como un conjunto de potentes palancas que tiran de nosotros para comportarnos de una determinada manera o de otra. Pero es que el que dice algo así como no lo estoy haciendo por esto o por lo otro, sino porque es justo, pretende de alguna manera estar liberado de todos esos resortes y de todas esas palancas, es decir, pretende sencillamente ser libre con respecto a ese conjunto de condicionamientos. Sin duda alguna soy espartano, pero si fuera ateniense me comportaría igual, porque no estoy haciendo lo que estoy haciendo porque soy espartano, sino porque es justo. Quizás sea griego, pero si aunque no fuera griego, haría lo mismo, porque es lo que es justo hacer aquí. Aunque fuera en lugar de griego persa, seguiría haciendo lo mismo si lo que se trata es de hacer lo que es justo hacer aquí. No lo que es justo para los persas, o para los espartanos, o para los atenienses, porque eso sería tanto como reconocer que lo que estás haciendo no lo estás haciendo porque es justo, sino porque eres espartano y los espartanos consideran que lo justo es hacer eso. En ese sentido estarías reconociendo que tu acto depende del hecho de ser espartano y por tanto que Esparta es una especie de resorte, de palanca que tira de ti para comportarte de esa determinada manera y que por tanto en ese momento no estás siendo libre. Y como ya repetimos, pues está muy bien eso de ser espartano a mucha honra, de querer ser espartano y de reivindicar todo lo espartano de tu vida. Pero ningún espartano quiere ser espartano en realidad por ser espartano. Quiere ser espartano porque los espartanos son libres. Quiere ser un espartano libre. Quiere ser un ateniense libre. Quiere ser un persa libre. Ya estuvimos reflexionando sobre este asunto bastante. Quien dice estoy haciendo lo que estoy haciendo porque es justo, está pretendiendo que su acto no depende de nada más que de su voluntad de hacer lo que es justo. Y por tanto, está pretendiendo que en ese sentido es libre, está afirmando su libertad. Pues bien, hoy deberíamos de aprovechar para dar a partir de aquí, a partir de este texto de Platón en el Fedón, un salto de gigante a toda la historia de la filosofía a través de eso que hemos llamado el proyecto político de la Ilustración. Un salto que nos tiene que hacer llegar hasta Robespierre, hasta Kant y de alguna manera hasta Marx y hasta nuestra podredumbre actual. Hasta nosotros, hasta nuestra sociedad basura en la que de alguna manera confundimos nuestra libertad con el derecho a ser emprendedores que llevan mercancías en una bicicleta, de un lado a otro de un mercado globalizado.
Como ya estuvimos investigando en los primeros capítulos de esta serie sobre Sócrates y Platón, el proyecto político del rey filósofo no podía significar otra cosa que el intento de poner en la cúspide del poder político esta extraña realidad a la que ahora estamos llamando libertad. Se puede decir que fue un reto, un guante que Sócrates y Platón lanzaron a la historia de la humanidad a través de ese hilo conductor que llamamos la historia de la filosofía. Y ese guante, como bien cuenta, por ejemplo, Hegel, cuando cuenta la Revolución Francesa, se recogió en un determinado momento histórico, en el momento en que la Ilustración pretendió colocar a la razón y la libertad en la cúspide del modelo político al que debe de aspirar la humanidad. La Revolución Francesa, nos dice Hegel, fue obra de la filosofía, porque según él fue el resultado de un movimiento filosófico al que podemos llamar Ilustración. ¿Y qué es lo primero que hizo la Revolución Francesa? Bien, dictar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con ello, podríamos decir, introducían una nueva gramática en la contextura política de la humanidad. Veámoslo. Tomemos como referencia el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos que heredó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en 1948. Dice así: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Así pues, observaréis que hemos colocado aquí un independientemente de que separa, podríamos decir, dos universos distintos. Tenemos por aquí un conjunto de resortes y palancas, como podríamos decir con Platón, recordando este texto que estábamos comentando. Todos tenemos un origen social, un origen racial, una condición sexual, una condición económica, una condición religiosa, una condición tribal, una condición cultural, y por si acaso se nos ocurre algo, pues etcétera, es decir, o de cualquier otra índole. Todo un conjunto de palancas y resortes que tiran de nosotros en un sentido o en otro, y que está muy bien que lo hagan, pero no todo queda ahí, porque todavía hay un independientemente de todo esto que también nos corresponde asumir. Todo esto que cae al otro lado es, podríamos decir, el tema de la historia de la filosofía. Es aquello de lo que tienen que ocuparse de los filósofos, porque de lo otro ya se ocupan los sociólogos, los historiadores, los psicólogos incluso. ¿Y qué somos aparte de todas esas cosas? Una raza, un color, una condición económica, religiosa, tribal, etc. Nada. Bien, pues de eso es de lo que se ocupan los filósofos, de esa nada. Entre paréntesis podemos recordar esa conferencia preciosa que dio Heidegger ante un público de científicos, ante la comunidad científica en un ámbito universitario. Le habían preguntado qué es la filosofía, de qué se ocupa la filosofía, y siguió la siguiente estrategia. Vosotros, los matemáticos, os ocupáis del ente matemático y de nada más. Vosotros los físicos os ocupáis del ente físico y de nada más. Los biólogos del ente vivo y de nada más. Los antropólogos del ente antropológico, del ente humano y nada más. Los sociólogos del ente social, de todo aquello que corresponde a las cosas sociales y de nada más. ¿Y de qué nos ocuparemos los filósofos? De ese nada más, del nada más. Los filósofos nos ocupamos de la nada, vosotros os ocupáis del ente. Ahora bien, esa nada tiene nombres muy interesantes. Por ejemplo, el ser, porque el ser no es el ente. El ser es aquello que hace que los entes sean entes. O, por ejemplo, que es lo que nos ocupa en este capítulo y en los anteriores y siguientes, la libertad. Puesto que es, en definitiva, la libertad más que un agujero
en la consistencia tribal, sociológica, psicológica de este mundo. Así pues, independientemente de todos estos resortes y palancas sociales, históricas, psíquicas, tribales, antropológicas, económicas, etc., los filósofos se ocupan de la nada. Pero esa nada no es más que el reconocimiento de que, aparte de todas esas cosas que tiran de nosotros en un sentido o en otro, somos libres. Esa nada es, en definitiva, donde hay que colocar la libertad. Y el gran secreto de la Ilustración es descubrir que el ser humano no solamente tiene derechos, en tanto que es espartano, ateniense, persa, religioso o ateo, hombre o mujer, sino que también tiene derechos en tanto que es libre. Y estos derechos fueron los que se consignaron como los derechos del hombre y del ciudadano. En la formulación de la ONU está medianamente corregido un desliz machista que, por supuesto, cometieron, como no podía ser menos, estos sujetos del siglo XVIII. Esos derechos y libertades no solamente no dependen de la condición económica o social, sino tampoco, por supuesto, de la diferencia sexual. Así acabamos de escucharlo. Todo ser humano tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración con independencia de su condición racial, social o sexual. Ahora bien, ¿qué pasará entonces si nos ponemos a investigar todo lo que hemos dejado de este otro lado, del otro lado del independientemente de? Todo lo que se está jugando de este lado en el que por ahora hemos colocado la nada, con un nombre, sí, libertad. Fijémonos que en filosofía esto de independientemente de se suele formular con una expresión latina que es a priori. Es decir, ¿qué es el ser humano? ¿Qué derechos y libertades tiene el ser humano a priori todo eso que es? Una condición social, una condición económica, una condición religiosa, una condición cultural, tribal, sexual, etc. O de cualquier otra índole. Pues sí, la filosofía se ocupa de este a priori, de todo esto que tiene que ver con este a priori que hemos colocado por aquí. Así es que ya veis, queridos amigos y amigas, resulta que el segundo artículo de la Declaración de Derechos Humanos dictado por la ONU en 1948 es quizás la mejor introducción que podamos tener a eso que hemos llamado filosofía. ¿Qué se está cociendo por aquí? Por este lado que ha quedado reservado a la historia de la filosofía. Bueno, el caso es que se esté cociendo lo que se esté cociendo será siempre según nuestro ordenamiento constitucional supremo, la Declaración de los Derechos Humanos, lo que debe de ser nuestro modelo político inevitable. Lo que digan los filósofos por este lado de el independientemente de, por este lado de lo a priori, eso debe de ser el modelo que todo ordenamiento político tiene necesariamente que cumplir. Así lo expresaron los legisladores que en la Asamblea Constituyente francesa dictaron esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en ese caso. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde permanentemente sus derechos y deberes, con el fin de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, al poder ser comparados a cada instante con la meta de toda institución política, sean más respetados. Es decir, los filósofos van a colocar el modelo al que todos los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo tienen que plegarse. Es por eso por lo que Hegel saluda efectivamente en este momento histórico de la humanidad la victoria de los filósofos, la victoria de la filosofía. Por primera vez nos dice Hegel
ha triunfado la filosofía y Anaxágoras ha empezado a tener razón. Eso que dijo Anaxágoras, el arjé, el principio rector de este mundo, es la razón, ha empezado a desvelarse como cierto. Gracias a la Revolución Francesa, la razón se ha apoderado del mundo político y ha empezado a remover las entrañas de la tierra. Metafóricamente, dice Hegel, Dios y el mundo han empezado a ser la misma cosa. Todo el universo de las relaciones lógicas de la razón y la tierra, en la que no rige la razón sino el tiempo, han empezado a reconciliarse políticamente. El mundo va a empezar a tener cara de razón, la cara de las exigencias lógicas de la razón. Por fin, nos dice Hegel, Dios podrá reconocerse en su creación, en el mundo, y descubrir que el mundo y él son lo mismo. Bueno, pero no os asustéis, no se trata ahora de comprender todo Hegel, ni mucho menos, ¿no? Se trata sencillamente de reflexionar sobre una cosa que todos tenemos delante de las narices constantemente, que es el a priori de la Declaración de los Derechos Humanos. Todo ser humano tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, a priori, con independencia de todo eso que es desde un punto de vista cultural, tribal, religioso, social, psicológico, sexual, etc. Así es que, independientemente de lo que digan los matemáticos, los físicos, los biólogos, los economistas, los sociólogos, los historiadores y los psicólogos, los filósofos tenemos mucho que decir, porque somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de esa nada a la que hemos llamado libertad. Ya podían enterarse de esto los ministros de Educación que tanto dañaron la enseñanza de la filosofía en el bachillerato y en la enseñanza secundaria. Antes de que nuestros nuevos tiranos contemporáneos acaben por completo por acallar la voz de la filosofía, antes de que el mercado acabe suplantando la reflexión filosófica, conviene que dejemos sentadas algunas bases para poder continuarla en un futuro. Lo vamos a intentar en los capítulos posteriores, que ya nos llevan más allá de Sócrates y Platón a su herencia de la ilustrada, a la herencia de la Ilustración. Solo 2 palabras todavía para ponernos en camino. A este lado del a priori tenemos algunas realidades francamente interesantes. Cuando pretendemos que estamos diciendo algo, no porque seamos atenienses, espartanos o persas, hombres o mujeres, ricos o pobres, religiosos o ateos, sino porque es verdad, estamos haciendo una operación semejante a la que hemos descrito con respecto a la libertad. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Así nos lo dijo Antonio Machado, ¿verdad? Es decir, ante la verdad somos iguales. Ante la verdad, Agamenón y su porquero son iguales. Ante la verdad ha sido ya, lo vimos en el ejemplo socrático por antonomasia, el esclavo de Menón. Da igual ante la verdad ser ciudadano o esclavo, porque el cuadrado de la hipotenusa seguirá siendo, de todas formas, la suma del cuadrado de los catetos. Quien dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, está diciendo que diría lo mismo si en lugar de ser ateniense fuera persa, o si en lugar de ser esclavo fuera ciudadano, o si en lugar de ser hombre fuera mujer. Independientemente, a priori de todas estas palancas y resortes que me mueven a decir una cosa u otra, digo que esto es así porque es verdad. Esta pretensión es la pretensión que introduce una tensión política en este mundo insoportable políticamente, podríamos decir, para cualquier régimen injusto, que es lo que llamamos la pretensión de la igualdad. Pero también lo hemos visto, es lo que estábamos viendo en estos capítulos. Quien dice estoy haciendo lo que estoy haciendo porque es justo, está pretendiendo que su acto no depende del hecho de ser espartano, ateniense, persa, hombre, mujer, rico o pobre,
sino que su acto seguiría siendo el mismo si en lugar de ser espartano fuera ateniense, o si en lugar de ser griego fuera persa, o si en lugar de ser hombre fuera mujer, o si en lugar de ser blanco fuera negro. Es decir, ante la justicia somos inequívocamente libres. Nos sabemos inequívocamente libres. Y todavía nos queda por ahí reservada una bonita sorpresa, porque resulta que ante la belleza decimos cosas muy raras, como por ejemplo que esto que estoy sintiendo lo seguiría sintiendo igual si fuese otro, porque no se trata de que a mí me gusten mucho estas cosas, en tanto que soy espartano, ateniense o persa. No se trata de mí, se trata de que la cosa misma en sí misma es bella. Siento una cosa muy rara, siento que los demás están sintiendo lo mismo, aunque en lugar de ser espartanos como yo sean atenienses, o en lugar de ser griegos sean persas, o en lugar de ser hombres sean mujeres. Y cuando siento eso, cuando siento que los demás sienten lo mismo que yo, siento algo así como que una misma sangre circula por las venas de toda la humanidad, porque en el fondo todos somos hermanos, fraternos. Y bueno, ya hemos escrito de alguna manera el lema de la Revolución Francesa, de Platón y Sócrates a Robespierre. Verdad, justicia, belleza, de alguna forma se traduce en 3 tensiones políticas que van a recurrir el mundo como un fantasma, el fantasma de la Ilustración. Libertad, igualdad, fraternidad. Esta es la victoria que Hegel señaló como el triunfo de la filosofía. Por primera vez Anaxágoras comenzaba a tener razón. La razón rige el mundo. ¿Qué más quisiéramos, verdad? ¿Qué más quisiéramos que fuera verdad que la Ilustración triunfó, que la Ilustración ganó? Cuando más bien lo que ocurrió es que fue trágica y sangrientamente derrotada, guillotinada. Para comprender esto tendremos que reflexionar sobre Marx. Aunque bueno, de alguna manera en este mismo canal tenemos ya una serie dedicada a Marx y de alguna manera a pensar eso que llamamos el capitalismo. Es decir, ahora, partiendo de Sócrates y de Platón, hemos ido a desembocar a lo que fue el final de nuestro curso sobre Marx, de nuestro curso Pensando el capitalismo. Podemos, por supuesto, rebobinar y reflexionar en sentido inverso, tirando desde Marx hasta sus raíces socráticas y platónicas. Tiempo tendremos en los próximos capítulos de hacer algunas indicaciones al respecto. Esto es La Filosofía en Canal y como siempre pues os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y a esta lista de reproducción en la que intentamos, bueno, una iniciación general a los problemas cruciales de la historia de la filosofía.